Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional, que a esta hora y por este canal y una red de cable a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del buen amigo Adán Boden y García. Dígame usted, señor. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, amigos televidentes. ¿Por dónde andan las temperaturas? Antes de ayer había mucho calor. Y hoy también. Ayer estaba pronosticada de 34 a 38 en la mayoría del territorio, y en el sur largo y la frontera posiblemente hasta 40 grados Celsius. Y pero nada de lluvias. Esta mañanita cayó una agüita aquí en la capital. Ah, sí, pues yo la sentí. En el elevado de la 27 ahí me agarró la... No, pero eso es alguno, porque de aquel lado sí, no cayó nada de agua. Fue poca. Pero bueno, ese es bueno el panorama, pero en estos 3 días hay posibilidad de mucho calor. De mucho calor, sí, y poca agua. Y poca agua, exactamente. Pero eso es en el ambiente atmosférico. Bueno, hay otro ambiente que está... ¿Tú quieres que la temperatura? Mire, hoy, un día como hoy, 4 de julio, hay varias conmemoraciones. Para mí, en lo personal, el nacimiento de mi querido padre, ya fallecido, cumpliría hoy 102 años de edad. Nació un 4 de julio. Pero un 4 de julio de 1861 fue fusilado uno de los 3 patriotas de la República Dominicana, Francisco del Rosario Sánchez. Aquel que dijo que entro por aquí porque no lo puedo hacer por otro lugar. ¿Te recuerdas? Que entró por la frontera. Así es, entró por Haití. Exactamente. Y Francisco de Rosario Sánchez venía a luchar contra la anexión a España que había producido nada más y nada menos que Santa Anna. ¿Tú te imaginas? Cuando tú mencionaste el tema y el nombre, yo me remonté a como que no todos los seres humanos tienden a sensibilizarse por hechos ocurridos en tiempo muy atrás. Por ejemplo, los 3 padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, eran jóvenes, muy jóvenes, en el momento de producir el nacimiento de la República. 20 y tantos años era que tenían, jovencitos todos. Y para la época de ellos, la invasión haitiana, que para ese tiempo ya iba a cumplir los 22 años, esa era la situación difícil que vivía lo que sería el pueblo dominicano en aquella época, porque un ejército como el haitiano armado, porque el ejército haitiano en esa época era muy armado, y los patriotas, los criollos, como era que se llamaban todavía, pues no tenían esa cantidad de armas a su disponibilidad. Entonces, esa tensión de estar invadido por un ejército poderoso para esa época, y ellos con ese ímpetu, con esa calidad de la juventud, que para esa época ellos no estaban imbuidos, vamos a ponerlo claro, del desorden que tiene la juventud actualmente en la República Dominicana, pero en aquel tiempo ellos sí tenían esa calidad y se dedicaron en cuerpo y alma, en vocación de servicio, a que nos dieran a las futuras generaciones una patria.
Y yo pienso que esa calidad, esa seguridad con que ellos actuaban, a pesar de la presión militar que había en la época, yo pienso que cada vez que nosotros los dominicanos actuales demos un paso, tenemos que agradecerle a los patriotas de aquella época que sacrificaron sus vidas, sus bienes, hasta sus familiares y su vida social. Bueno, tú hablas de sus familiares y precisamente la familia Sánchez aportó con sangre, correcto, la independencia de la República y la restauración de esa República, correcto, que habían librado en 1844. Así es. ¿Cómo la pagó? Bueno, este señor, Pedro Santana, que fue el primer presidente formal que tuvo el país, y que de triste recordación, porque lo primero que hizo, ¿usted sabe qué fue lo primero que hizo? Rodear la Asamblea Constituyente, que estaba elaborando la Constitución de la República allá en San Cristóbal. Rodeó la Asamblea Constituyente y obligó a que con soldados, con todos, con los soldados, obligó a que la Constituyente permitiera la reelección, 1, y 2, le diera el artículo 210, que daba poderes especiales al presidente, porque había la eventual, entre comillas, o real amenaza del ejército haitiano contra la soberanía de la nueva república. Y amparándose en ese artículo que le daba poderes extraordinarios a Santana, dispuso la declaración de traidores a la patria, a los liberales trinitarios, que fueron los forjadores de la independencia. Organizadores Duarte, y los que produjeron de verdad. Duarte fue mandado al exilio y una serie de patriotas y declarado traidores. Usted está oyendo, a Duarte Santana lo declaró traidor. Fusiló a María Trinidad Sánchez, sí, justamente al cumplir un año de la independencia. Correcto. De esa forma la celebró. Y fusiló otros patriotas, entre ellos a Francisco Rosario Sánchez. De manera que ahí tenemos nosotros, y lo tenemos en el Panteón. ¿A quién? Y a Pedro Santana, en el Panteón Nacional de la República. Eso duele. Una afrenta. Decía mi abuela, eso llora ante la presencia de Dios. Bueno, otro aniversario que estamos conmemorando en el día de hoy. Vamos a ver, si no es el que yo quisiera. No es por el que uno quisiera. El 30, que estamos conmemorando el 37 aniversario del suicidio del presidente don Antonio Guzmán Fernández. Nació un 12 de febrero de 1911 y murió el 4 de julio de 1982, apenas a unos 2 o 3 meses. A 45 días. 41 días de entregar la presidencia de la República. ¿Y tú sabes por qué se suicidó? No, es un enigma, todavía nadie sabe. Los investigadores, los historiadores, que les toca ya indagar las causas reales que lo llevaron a él. Hay una sola. Pero se decía que él estaba ya en un estado depresivo en esos días. Y una persona depresiva, si no es tratada, llega al suicidio. Pero tú sabes por qué estaba depresivo. Bueno, la pugna que había entre él y Jorge Blanco. Jorge Blanco era el presidente electo y él el saliente. Supuestamente había amenaza de investigar su administración. Y se habían cometido actos de corrupción que él no aceptaba. Entonces fue por eso la realidad. Bueno, esa es una de las causas que se dice, pero los historiadores deben investigar a fondo ese asunto. No vamos a especular en ese sentido. Y que los investigadores y los historiadores investiguen antes de que se mueran
esos que eran incumbentes y muy vinculados al presidente de ese entonces. Porque ahí es que está la clave. Esos son los únicos que van a poder decir el por qué de verdad se mató. Porque ellos hicieron en sus funciones y también deshicieron. Y eso deshecho es lo que lo tenían al presidente en ese momento, lo tenían en depresión, porque al tener que entregar y que le indicaran con el índice que en su gobierno se ocurrieron tales y tales hechos bochornosos. Bueno, hay que decir, por la calidad humana y la moral. Hay que decir de don Antonio, de campo que él tenía. Sí, eso mismo quería decir. Hay que decir de don Antonio Guzmán, que era un hombre honesto. Sí. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de 1963 de Juan Bosch. Sí. Y fue propuesto en 1965 como presidente provisional para dar una salida a la crisis de la revolución y la intervención norteamericana de 1965. Y estuvo a punto de serlo. Y no lo fue porque no aceptó condiciones que le imponía el poder extranjero de que tenía que arremeter contra los comunistas. Eso es solo, eso último, Sí, es solo y suficiente para saber la calidad de hombre que era el presidente Guzmán Fernández. Don Antonio Guzmán Fernández. Su gobierno tuvo altas y bajas. Sí, correcto. Pero sin embargo la población lo valora positivamente, lo considera como uno de los mejores gobiernos, porque con él se inauguró una época de mayor democracia y de respeto a los derechos humanos, de despolitización de las Fuerzas Armadas. Sacó todos esos grupos que pululaban en las Fuerzas Armadas, en el gobierno de Balaguer, y a partir de ahí los militares no jugaron un papel preponderante en la política, que jugaban en ese tiempo, no lo han jugado hasta hoy. ¿Tú recuerdas que en el 63, es decir, después del tiranicidio, la democracia dominicana floreció fue a partir del gobierno del profesor Juan Bosch? Sí. Y yo pienso que la segunda etapa del florecimiento de la democracia dominicana estuvo precisamente en el gobierno de don Antonio Guzmán. Bueno, no podemos cerrar este segmento, Adán, sin también celebrar, ya en este caso una celebración, la independencia de los Estados Unidos de América, 1776. Es una independencia que va por 200 y tantos años. Y indudablemente una democracia madura, la democracia norteamericana. Hoy celebran en Estados Unidos la independencia nacional. Tradicionalmente esa independencia ha sido celebrada con un encuentro de la familia norteamericana. Se reúnen toda la familia norteamericana y hacen picnic, hacen asado, comparten en familia. Es una celebración así. Y después fuegos artificiales. Hacía 70 años que un presidente no hablaba en la independencia norteamericana y Trump lo va a hacer ahora. Pero la independencia americana no se celebraba con desfile militar. Y Donald Trump, a partir de que acudió a Francia el año pasado, invitado por el gobierno francés a un acto de independencia, y hubo un desfile militar, él decidió a partir de ahí que Estados Unidos también tenía que hacer su desfile militar. Entonces también se hizo un gran desfile militar, exhibiendo, ¿no?, los armamentos poderosos que tiene el ejército norteamericano. Pero bueno. Déjame decirte, Tomás, que yo pienso que hoy, 4 de julio, en el caso de Estados Unidos, yo celebro lo que hicieron los patriotas de aquellos años con independizar. No solamente tú celebras, hay muchos dominicanos que están celebrando, familiares tuyos. Me refiero a la parte. Pero oye, familiares tuyos y familiares míos que están allá, están celebrando también la independencia. Se han cultivado. Pero yo me refiero a la celebración en el sentido de lo que hicieron los patriotas de aquella época en el territorio norteamericano para independizarse
de lo que sería la colonia, como colonia de Inglaterra. Entonces, desde ese punto de vista, por la calidad y por los preceptos políticos que ellos inarbolaron en esa época, yo pienso que es correcto uno como pueblo hermano también celebrar esa época, pero la de ahora, óyeme, eso que están adentro de ahí el Pentágono y, bueno, pero ¿cómo que le llaman los halcones? Los americanos... Desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo. Los americanos le abrieron la puerta a América para que conmemoraran su independencia. ¿Por qué? A partir de ahí vino una chorrea en América, Haití en 1801, y ahí siguieron otros países independizando, y nosotros lo logramos en el 1844. De manera que en los Estados Unidos de América, pues en el día de hoy, ahí vemos el desfile militar, ¿verdad?, que se celebró y cómo conmemoraron el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América. Del norte. Que es América del Norte, pero ellos han puesto de América. Han querido sacarnos nosotros de América. Nosotros somos americanos también, pero del Caribe. Exactamente. Y del Caribe de verdad. Y del Caribe de verdad. Nosotros somos el centro del Caribe. Así es. Imagínate que tenemos el puntito más alto del Caribe, lo tenemos nosotros. Se llama Pico Duarte. Bueno, señores, pues felicidades a los norteamericanos y por supuesto a los dominicanos que han nacido allá en Norteamérica y a los dominicanos que han nacido aquí y que viven en Norteamérica y que han hecho de Norteamérica su segundo país. Una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país.
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Bueno, el Congreso de la República y todos sus alrededores amanecieron desmilitarizados. Yo pensaba que le habían quitado y el secuestro. Despolicializados. Porque los presidentes de ambas cámaras anunciaron que habían pedido el retiro ya de los militares. Se mantuvieron durante 9 días y eso creó tensión en el Congreso. Nunca debieron de haber sido militarizados. ¿No es así? Claro que no. Nunca debió haber sido... ¿Tiene imágenes por ahí o la foto, señor director? Nunca debió haber sido militarizado el Congreso. Miren los militares ahí, hasta con su prisión móvil. Siempre lo hemos dicho, los parlamentos en toda parte del mundo es un centro de debate, de ideas. Y a todos los parlamentos del mundo acuden ciudadanos a protestar tal o cual cosa, diariamente. Y si hay una lección que debemos aprender los dominicanos y que deben de aprender los PLDistas, y estoy subrayando los PLDistas, porque los PLDistas tuvieron a un líder que fue un defensor a ultranza de la libertad, de la democracia, del derecho de los pueblos a ejercer la protesta. Si hay algo que hay que defender, es eso, ese legado de Bosch. Es un legado de Bosch que no puede ser menospreciado y echado a un lado. Y a los PLDistas no le luce a los PLDistas en el gobierno restringir lo más mínimo las libertades públicas. No le luce, porque tienen un referente que se llama Juan Bosch, que ejerció la presidencia de la República La mayor de las libertades. con la mayor de las libertades y que prefirió que lo derrocaran antes, como lo dijo él, antes de que las libertades perecieran, antes de que la democracia pereciera. Y ese acto no es justificación, lo pueden buscar toda la vuelta que quieran, no es justificación a la ocupación militar y policial del Congreso, no la hay, porque las supuestas amenazas que habían, como resultado no hay nadie apresado, no hay nadie sometido a la justicia, no se produjo tal ocupación del Congreso, tal invasión del Congreso. Entonces, hay que amplias libertades. Tiene que estar el PLDismo en el gobierno y fuera del gobierno. Tiene que estar comprometido con la calidad de la democracia en República Dominicana. Por ahí es que tenemos que trabajar, es por la calidad de la democracia. Entonces, eso hay que, de permiso, una manifestación, no hay que pedir permiso. Una manifestación se hace y simplemente se le comunica a las autoridades para que las autoridades protejan a los manifestantes. No hay que pedir permiso. Entonces eso hay que el permiso, eso es los tiempos de Balaguer, y Juan Pon criticó mucho eso. Y nosotros no podemos venir ahora a reproducir esas prácticas. Entonces, yo creo que
este acto sensato al final del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, que fueron los que se hicieron responsables de haber rodeado de militares y policías al Congreso. Este acto, pues yo creo que le hace a ellos reconocer el error que habían cometido y ojalá no se vuelva a cometer. Óyeme, Tomás, la República Dominicana se rige por un sistema político en que el poder está dividido en 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Sucede que dentro de las funciones del poder judicial no puede inmiscuirse el poder legislativo ni puede inmiscuirse el poder ejecutivo. Sucede que en el poder legislativo, en sus funciones no puede inmiscuirse el judicial ni el ejecutivo. Igual, en el ejecutivo, en el desempeño de sus funciones, no puede inmiscuirse el poder judicial ni el poder legislativo. Sucede que la Constitución de la República, desde muchos años atrás, no la Constitución actual, no, la desde muchísimos años atrás, siempre ha establecido que para poder preservar la soberanía de la nación, para poder preservar el Estado de cualquier amenaza nacional o internacional, el Poder Ejecutivo dispone el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Solamente el Ejecutivo puede disponer de darle órdenes al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada Dominicana. Sucede que en conjunto las Fuerzas Armadas están supeditadas a lo que diga el Poder Ejecutivo. El hecho de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo dispongan para su preservación, para su cuidado de algunos militares y policías, no quiere decir que ellos tienen el mando supremo de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Eso estemos claros que es exclusivo del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué hago esto, amigos televidentes? ¿Por qué digo esto? Porque en las 2 ocasiones que ocurrió lo que Tomás está comentando, es decir, disponer que estuvieran los militares en torno al Congreso Nacional y en un perímetro mucho más amplio, prácticamente lo que se llama el Centro de los Héroes, prácticamente estuvo copado de militares. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados dijeron que ellos lo dispusieron por estas cuestiones que tú mencionaste, de que por la seguridad, de que lo iban a invadir, que lo iban a quemar. Cuestiones totalmente pueriles, que no es verdad en absoluto. Y también supuestamente disponer que se retiraran los militares, que fue porque ellos los ordenaron. Eso no es verdad. Insisto en que la Constitución establece quién es que manda a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y es solamente el que está dirigiendo el Poder Ejecutivo. De ahí que esas 2 versiones de los presidentes de los 2 hemiciclos, yo la catalogo como que son un paño con pasta para tratar de no decir quién fue que dio las instrucciones. Porque ese contingente militar, ese aparataje militar, porque con la cantidad de equipos y de móviles que estaban ahí, no es verdad que eso lo dispusieron ellos. Eso lo dispuso el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Que como tú lo planteaste, Tomás, y hay que repetirlo, no tenían la más mínima prueba
de los alegatos que ellos utilizaron para hacer ese cerco militar. No lo tenían las pruebas, no era verdad, era totalmente falso, era simple y llanamente la población en distintos ambientes de la población manifestándose en un derecho que le asiste, de que la Constitución no sea removida, que la Constitución no sea modificada, que la Constitución sea salvaguardada. Eso era lo único que poseían esos manifestantes. Incluso la prueba de que no era necesario es que hasta ayer todavía estaban manifestando, y qué escándalo, qué desorden, qué destrucción, cuáles vándalos pudieron demostrar que estaban haciendo cuestiones dañinas a la sociedad en todos esos 9 días. No hubo el más mínimo incidente que podría catalogarse de que estaban haciendo desmanes. No hay prueba, y como tú planteaste, Tomás, la prueba fehaciente es exactamente la que tú mencionaste. ¿Cuáles son los detenidos? ¿Cuáles son los que están acusados de tales y tales vandalismo? No lo hay, no lo hubo. Por lo tanto, el acto de cercar militarmente el entorno fue un desacierto extraordinariamente atroz. Incluso, para prueba de las mis palabras, miren, cerca de 2 kilómetros a la redonda del entorno del Congreso, había militares revisando a Titirimundati en motocicleta, militares. Yo tengo fotos desde las 8:15 de la mañana de la Rómulo Betancourt, no mentira, de la Núñez de Cáceres con Sarasota. ¿A qué distancia está eso del Congreso? A muchísima distancia. Pero vayan a ver en otros puntos, a toda la redonda, que había una cantidad de militares. Por lo tanto, eso no lo dispuso el Congreso. Eso no lo dispuso ninguno de los presidentes de las ambas cámaras. Eso no es verdad. Ellos no tienen autoridad para imponer que los militares estén andando, bueno, pero el caso, y haciendo ruedas, no importa, y redadas y cuestionando. Tú le das mucha importancia a quien dispuso. Yo no le doy importancia. Yo le doy importancia al hecho. Espérate, debe repetirse una acción de esa naturaleza. Yo quería concluir en el sentido de que si eso no hubo prueba de ningún incidente, entonces es exactamente eso, no haber incidente, es la prueba fehaciente de que no era necesario, de que incluso retirarlo, lo que hace es, aparentemente, como dicen popularmente, se fueron con el moco para abajo, porque no hubo justificación en ningún momento, prueba de justificación. Entonces, yo pienso que el nivel en que ha llegado la democracia de la República Dominicana es para que hechos de esa naturaleza en absoluto se repitan, en absoluto. Eso era como recordar los años en que los 73, 74, 75, 78, en que en este país había una fuerte presión político y por lo tanto utilización de los aparatos represivos en contra de la población por acción simple y llanamente de la cuestión política. Entonces yo creo que eso no se puede volver a revivir en República Dominicana. Y eso fue lo que pasó en estos 9 días, que revivieron esa historia. Y que no volvamos a recuerdos desde la época del nacimiento de la República. ¿Cuándo? Cuando Santana, lo dijimos ahorita, hizo lo que hizo en la rodeó el Congreso, que estaba convertido en Asamblea Constituyente, elaborando la Constitución de la República, y dijo, hasta que no aprueben esto, sí, no salen de ahí del Congreso. Militarmente. Entonces, lamentablemente, la militarización del Congreso de ahora, la que se produjo recientemente, se da en un ambiente de que se habla de reforma a la Constitución de la República. ¿Y qué es la reforma? No es una cuestión que se debe debatir con toda la libertad. Y precisamente el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana informó
que en los encuentros que él estuvo con Leonel y con Danilo, el presidente de la República, en esos encuentros el presidente Fernández le pidió crear una comisión para mediar en la crisis del partido, y el presidente Danilo Medina respondió que todavía él no ha decidido si modifica o no la Constitución, que por lo tanto la comisión tiene que aguantar. Y ya el presidente había dicho a su regreso de El Salvador, que fue no, de Panamá, que fue a la toma de posesión del presidente panameño, a su regreso le había dicho el presidente de la República a los periodistas que casi estaba hablando sobre el asunto de la reelección. Y lo que en el fondo es que la reelección, la posible modificación de la Constitución de la República tiene en vilo al país. ¿En vilo? Solamente. Sí. Bueno, lo tiene en tensión. ¿Y la situación económica? Bueno, la situación siempre es, la economía está esperando a ver qué pasa en la política. Así mismo está, es paralizada esperando. Así mismo que está, paralizada esperando qué es lo que va a ocurrir en el aspecto político, porque dependiendo de lo que ocurra en política, la economía se torna o para acá, para arriba o para abajo. Y ahora mismo está estática. Es como cuando el presupuesto de la nación, cada mes de enero, nada más se moviliza lo vital, gasolina, energía eléctrica, sueldo, y ese tipo de cosas, pero no más de ahí. No hay inversión y no hay aplicación de proyectos nuevos hasta que no pase enero. Bueno, así mismo está la economía totalmente tranquila, paralizada. Como el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, dijo que iba a, que casi, ¿verdad? Así fue esa fue la palabra, así tasativamente que utilizó. Estaba hablando, uno tiene la esperanza, yo por lo menos tengo la esperanza de que él salga por la puerta ancha de la historia. Y abierta. De República Dominicana. No por una rendija de la puerta. Sí, que salga por la puerta ancha. Que no se lleve. Usted no tiene por qué, señor presidente, llevarse el récord de ser el único presidente de la historia de República Dominicana que haya modificado 2 veces consecutivamente la Constitución de la República para permitir un nuevo periodo constitucional. Usted no tiene por qué llevarse ese récord. No, señor presidente. Salga por la puerta ancha. Salga por la puerta ancha, que usted debe de salir por ahí. Pero oye, Tomás, yo pensé que tú ibas a decir otra cosa. Cuando tú dijiste, no se lleve, continuaste, no se lleve ese récord. Y yo pensé que tú querías decir, no se lleve de lo que está. No, porque, bueno. No se lleve de los comerciantes que están metidos a políticos. Es que no, es que yo no creo que él se va a llevar de ellos. Él es un político, él es un político. Oye, si algo tiene Danilo Medina, es un político profesional de los pies a la cabeza. Estratega y táctico. Sí. Óyeme, cuando el presidente dijo casi, si a los días que vamos, a la cantidad de tiempo que ha transcurrido de ese casi, lo medimos o lo equiparamos a cuando dijo que iba a hablar en marzo, entonces hay que esperar el casi para largo. Pero bueno, el país, la verdad es que está en tensión con este problema de la reelección, de la modificación constitucional, y hay ya que buscar una salida. Hay unos que se han aprovechado con esta situación y han empezado a tirar muchas bolas para que a nivel internacional la República Dominicana le merme el flujo de turistas. Y de verdad que sí, que ha mermado. Pero óyeme, cuando salen a nivel internacional, y como estamos en un país que de este mundo latino es uno de los más digital,
cada vez que tú ves las fotos de todas las acciones que se realizaron en torno al Congreso, principalmente esa militarización que parecía que estábamos en El Salvador en su tiempo de guerra, que parecía que estábamos en Guatemala en tiempo de guerrilla, que parecía a Argentina en los tiempos de los Tupamaros, o en Nicaragua con los Somoza, que donde quiera había efectivos militares, como sea. Parecía eso, como que nosotros estuviéramos en guerra, y era solamente el rinconcito de la zona de los centros héroes, pero esas redes, hace mucho daño. Llevaron toda esa noticia al extranjero y se multiplicaron con los que quieren hacerle daño o competir en el aspecto del turismo con República Dominicana, y eso de verdad que hace mella. Así es. Hace mella. Vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Bueno, el caso Odebrecht
Odebrecht sigue tomando cuerpo, los nuevos hallazgos de sobornos o supuestos sobornos que se han producido en este caso, que ahora está involucrando, ¿no?, en estos nuevos hallazgos a Punta Catalina, que es la termoeléctrica que construye el gobierno dominicano a un costo de más de 2.000 millones de dólares. Resulta que el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, acaba de anunciar que es de encontrar indicios de soborno pagados por la constructora Odebrecht a 8 compañías offshore para el proyecto Punta Catalina, someterá a la justicia a esas empresas y a sus representantes. Y entonces uno se pregunta, Adán y a los amigos televidentes, uno se pregunta, ¿y tiene credibilidad el Ministerio Público para hacer esa investigación? Porque la que hizo anteriormente y por la que hay unos 6 o 7 sometidos que van a juicio de fondo, quedó calimocho, como dicen. Esa investigación quedó calimocha. ¿Por qué? Porque ahora aparecen nuevos elementos que hay que investigar. Ya por lo menos se han producido 2 renuncias de funcionarios de segundo nivel. El subadministrador del Banco de Reserva y el director de la Bolsa de Valores de República Dominicana. Es decir que estos señores tenían empresas offshore y supuestamente le prestaban asesoría a la empresa Odebrecht. También el economista Andy de Juárez por la misma línea. Y así hay otras, son 8. Pero ahí hay muchos seudónimos que se utilizaron. El Tractor, Licey, Escogido, Barrigón, y qué sé yo qué, muchísimo de cómo se filtraban los fondos a esos seudónimos. Entonces habría que hacer una investigación muy profunda, muy profunda. Y yo creo que el Ministerio Público, el actual Ministerio Público encabezado por Jean Alain Rodríguez, perdió la credibilidad para hacer esas investigaciones profundas. Tú sabes, Tomás, lo que está ocurriendo. Lo que la población tiene hace mucho, no me refiero hace mucho en este periodo de gobierno, no, hace mucho. La percepción que la población tiene de la justicia es que es amañada. Y fuera o no amañada, en el caso que estamos hablando, en la investigación de Odebrecht, parte 1, fuera o no amañada, inevitablemente hay que entonces preguntarse, ¿y por qué ahora aparece Odebrecht parte 2 que no fue incluida en Odebrecht parte 1? Sinceramente, yo no puedo, porque no tengo pruebas y porque estamos hablando por la ley, respetando la ley de los medios de comunicación, yo no puedo acusar que hubo aquí o hubo allá. Pero el dolor de cabeza que ha producido en República Dominicana Odebrecht parte 2 va a ser peor que lo que produjo
Odebrecht parte 1, porque ya lo de Odebrecht parte 1 como que ya es una cotidianidad, ya una parte está en juicio de fondo, hay otros que pasaron por ahí e incluso estuvieron encarcelados, fueron excluidos, no fueron llevados ni siquiera a fondo, y ya, eso como que marearon a la población con esa primera parte. Pero ahora con esta segunda, que es más contundente porque menciona nombres, fotos, y entonces eso pone la piña más agria a personas que están muy relacionadas, muy vinculadas, y sucede que entonces, bueno, se decía que a los que exculparon y que mandaron para su casa en Odebrecht parte 1, que están tranquilos ya, fue porque la investigación no se hizo una investigación a fondo y que por lo tanto, por eso fue que tuvieron que mandarlo para su casa. Y ahora, con estos datos de Odebrecht parte 2, con fotos, con nombre, con dinero, y específicamente en relación, y ahí es que yo quisiera que se tomara muy en cuenta esto, de una investigación seria, porque pero la puede hacer el buque insignia de este gobierno es Punta Catalina. Está bien, pero entonces que le tiren el muerto de Odebrecht parte 2 a Punta Catalina como buque insignia es una situación difícil. Pero la gran pregunta, como decía alguien, ¿puede el actual Ministerio Público hacer esa investigación cuando no dio pie con bola con Odebrecht parte 1? Exacto. Bueno, entonces había que dejarlo a dos posibles personas. Y cuando al mismo procurador o al que dirige al procurador. Pero ahí tú tienes también la debilidad de los organismos del Estado. Porque, por ejemplo, se produjo esta situación ahora que se está denunciando con Punta Catalina. Y uno se pregunta, ¿y la Cámara de Cuentas dónde estaba? ¿Qué hizo? Está en la última planta del edificio. ¿Y la Contraloría? En el aire. ¿Y la Contraloría General de la República Dominicana? ¿Qué hizo? Está en el búnker. Y todas esas instituciones que tienen que ver con eso. No, eso y la fiscalización, y la fiscalización que tenía que hacer el Congreso de esa. Recuérdate la frase que repetimos mucho en este programa: la falta de institucionalidad de nuestra nación es la que trae todas esas rabizas. Bueno, lamentablemente. Estamos feos para la foto, como dicen los muchachos, ¿verdad? De los barrios. Sí, así mismo es. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden, Tomás Uriel Pérez, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.